Canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sean ustedes muy bienvenidos a nuestro programa A Fondo, una coproducción del Canal del Congreso y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP. En esta ocasión abordaremos el tema de la violencia en contra de las mujeres. Para hablar sobre el tema están con nosotros María de Lourdes Soto Hernández, maestra en terapia familiar sistémica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Cuenta además con la especialidad en enfoque de terapia postmoderna. Igualmente está con nosotros Teresa del Carmen Inchaustegui Romero, diputada del PRD e integrante de la Comisión de Equidad y Género. Quisiera iniciar con una pregunta para las dos, la misma pregunta. El machismo sigue siendo en la sociedad mexicana una de las causas principales de la violencia contra las mujeres. ¿Qué estrategias de concientización y de cultura contra el machismo se han establecido para atenuar esta conducta o actitud ya tan ancestral en nuestro pueblo? Maestra, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y por la invitación que nos hacen a este foro. Yo creo que desde el ámbito de la psicología o desde el ámbito de la práctica de la psicología o del servicio que se hace dentro del centro comunitario donde yo trabajo, que es parte de la Facultad de Psicología, una de las estrategias de intervenciones, estábamos acostumbrados a hacer que las mujeres fueran las que buscaran recursos o que buscaran estrategias o que buscaran alternativas para defenderse, para huir o para confrontar la violencia. Creo que en este momento hay un cambio drástico en la concientización de la violencia, pero ahora para responsabilizar a los hombres violentos de sus conductas violentas. Ahora, en este sentido, se hace una práctica terapéutica en donde el hombre se hace responsable, en donde donde el hombre hace conciencia de todas aquellas creencias que están sustentando la violencia a través de normas, de costumbres, de tradiciones, de hábitos, incluso de teorías que explican la violencia, pero más que explicarla, o más que explicar los orígenes y las causas, casi podríamos pensar que la normalizan, la naturalizan, y esto me parecía que es una parte muy importante en donde tenemos que estar muy conscientes que en la medida en que explicamos la violencia a través de teorías, a través de discursos de poder, a través de discursos en donde se explican las causas y los orígenes, en esa medida también la normalizamos, la naturalizamos y dejamos de responsabilizar al hombre violento de sus actitudes. Y por lo tanto esto hace que se invisibilice la violencia porque las causas ya no están en el hombre violento, sino están en otros factores, tanto externos como internos, orgánicos, biológicos, que hacen que la persona, el victimario, se vuelva una víctima. Diputada Inchaustegui. Pues yo creo que el machismo no es, estoy absolutamente de acuerdo con lo que señaló la maestra Soto, ¿verdad? Exacto. Y yo agregaría una cuestión. Por ejemplo, el machismo no es solo una pauta de conducta de los hombres adultos, es una concepción de la masculinidad muy dominante todavía, por desgracia, en México. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Que la manera de ser y parecer hombre, la manera de actuar como hombres, está cifrada en el uso de una serie de conductas que giran en torno a la violencia. De tal suerte que esta identificación masculina que implica el machismo con la violencia se inculca desde pequeños a los hombres. En la familia. En la familia, en la escuela, los amigos, todos. Si hay un niño que por algo, o por educación, por temperamento, o por lo que sea, por lo que en su casa tienen otro ambiente de educación,
no es violento, entonces empiezan a decirle que no es niño. El hombre tiene que ser macho para ser hombre dentro de nuestros cánones. Y efectivamente se normaliza, es decir, se vuelve como algo natural el uso de la violencia, y no solo para el caso de las relaciones entre hombres y mujeres, sino también para las relaciones entre hombres. Por eso la encuesta que levantó la SEP sobre el llamado bullying, ¿no?, muestra cómo la violencia está en las escuelas muy generalizada entre los niños y las niñas, entre los niños más grandes con respecto a los niños menores, y entre los niños que encarnan más el valor de la masculinidad machista frente a los niños que no encarnan ese tipo de masculinidad. Entonces, efectivamente, esto requiere de una intervención muy amplia y sistemática desde los ámbitos escolares, familiares, y sobre todo se requiere hacer mucha conciencia de lo que implica también el machismo para la salud pública, porque el machismo tiene manifestaciones en la salud de los hombres y en el bienestar de las mujeres. Por el uso de la violencia entre hombres, hay muchas muertes entre hombres, riñas, lesiones. Por el uso del machismo en las formas de comportamiento del varón, se consumen grandes cantidades de alcohol, se producen accidentes, los hombres no ocurren a los médicos a tiempo, siempre van a lo último, porque como tienen que ser machos, tienen que aguantarse los dolores y toda la cosa, entonces también tiene efectos sobre su salud, y por supuesto tiene también efectos muy graves sobre las relaciones hombres y mujeres, porque se ha calculado por parte de la Secretaría de Salud que la violencia, los golpes, el maltrato, está entre las 5 causas que reducen días de vida saludable para las mujeres en México. Gracias. Maestra, en lo particular, ¿cómo impacta el hostigamiento sexual en la salud mental y física de la mujer? Ya que es una de las causas pues, más comunes que se presentan en este tópico. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, bueno, como lo comentó la diputada Mari Carmen ahorita, esto va a impactar de una manera directa en la salud física de la mujer, no solamente porque el estrés que esto genera va también a repercutir, ¿no?, en el ámbito de la salud física, pero también la salud emocional, la salud psicológica, tiene un impacto muy importante el hostigamiento sexual. Porque si bien es cierto que la mujer tiene una deferencia ante limitar o ante controlar o ante ponerle límites a la sexualidad o a las, más bien a las peticiones o a las demandas sexuales de los hombres o de los hombres en este caso, considerando que sea de esa índole, si bien es cierto que tiene que hacerlo, también hay una culpa, ¿no?, que esto genera, la culpa y la responsabilidad de ser ella la que está haciendo o provocando estas actitudes, ¿no? Y entonces es una confrontación emocional, es una confrontación psicológica, es una confrontación en muchos de los aspectos de que también avalan algunas creencias desde el rango religioso, desde el rango familiar, en donde ella se ve siendo responsable, pero también en materia laboral se da mucho esta práctica. Ah, sí, claro, evidentemente es ahí donde más impacta, porque ella tiene menos control sobre esas situaciones y sobre esos contextos, ¿no? Bueno, evidentemente los tiene también pocos en todos los ámbitos en donde siempre los rangos o estatus que prevalecen siempre van a ser asintónicos y van a ser asimétricos, en donde ella siempre va a tener un rango inferior en todos los ámbitos, ¿no? Gracias, diputada. ¿Cuáles son los índices y causas que se registran oficialmente sobre la situación actual de la violencia contra las mujeres? Fíjese que, bueno, estamos por tener los resultados de una encuesta reciente que se levantó en este año, probablemente el INEGI ya tenga los datos gruesos a finales del mes de diciembre, pero los datos que tenemos de la encuesta que se levantó… Perdón, ahí nos informan. El 2000, sí, claro que sí, de 2006, hablaba que el 67%
de las mexicanas padecían cualquier tipo de violencia, pero hay un 47% que ha padecido violencia física. Las formas de violencia que se registran es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia económica o patrimonial y la violencia sexual. En violencia sexual tenemos un escándalo porque tenemos aproximadamente 15,000 denuncias, que siempre la denuncia de la violación sexual es una cifra negra porque se calcula que por cada mujer que denuncia hay como 20 que no lo hacen. Entonces tenemos cifras muy altas de denuncias de violación sexual, pero lamentablemente el nivel, dijéramos, de que las instancias de justicia reparan el daño de estas mujeres es muy bajo. De hecho, las mujeres tienen que tener verdaderamente coraje para llegar y hacer la denuncia, porque entre los prejuicios machistas que se comparten socialmente está la idea, primero, de que una mujer violada fue, como decía la maestra, porque lo provocó, ¿no? Segundo, porque si ella debe de probar, fíjese, es el único caso en que una víctima tiene que probar que no es responsable de lo que cometió, ¿no? Tiene que probar, en algunos estados está, que es honesta y casta, ¿no? De manera que una mujer que se dedica, por ejemplo, al trabajo sexual, al sexo servidora, no puede denunciar una violación en muchas de estas entidades. Y lo que nosotros estamos diciendo es que lo que se tiene que respetar en el caso de la mujer es su decisión. Cuando dice no, es no, sea una mujer que se dedique al trabajo del servicio sexual o no, lo importante es su voluntad. Y bueno, hay además, bueno, en los chistes, exacto, en todas las conversaciones, bueno, con el caso Kalimba lo vimos muy claramente, que la chica señalaba que había sido violada porque no hizo sexo sin su consentimiento, pero todo el mundo dijo que porque ella se había introducido a la habitación de donde estaba este joven hospedado, entonces quería decir que sí quería tener relaciones sexuales. Y estos son parte de las confusiones que tenemos. Lo que debemos de hacer es que se respete efectivamente el dicho de la mujer, la palabra, la voluntad de la mujer cuando dice no es no. Pero en el lenguaje coloquial los hombres dicen que cuando la mujer dice que no, es que sí, ¿no? Entonces, frente a ese concepto, pues no se dan por enterados de que no es no, ¿verdad? Maestra, ¿qué otros índices o causas se pueden dar? Bueno, en cuanto a la violencia en sí, creo que hay muchos factores que lo hacen y creo que nos quedamos cortos al decir que solamente es cuestión o causas del machismo cultural o de la cultura machista. Creo que hay una repercusión mucho más allá de esto y que está en la base de la estructura social, ¿no? Es decir, estamos en una cultura con una ideología occidental en donde la competitividad, en donde el estatus jerárquico establece rangos en donde y que tenemos que alcanzar a través de la lucha, a través de pelearlo, ¿no? Incluso hay muchos ejemplos de cómo nuestros discursos lo avalan, lo hablan cuando peleamos o luchamos o violentamos por la paz, cuando violentamos para establecer o para defender una ideología, una política, y también violentamos a los que no la aceptan, o cuando explotamos la explotación sexual de las mujeres tan simple como en los medios de comunicación, como divertimiento, como en los deportes, en los programas de televisión, en los canales televisivos, siempre hay como un discurso velado, que fomenta y que mantiene la persistencia de la violencia, ¿no? Y bueno, estábamos comentando ahorita estos índices en donde aún todavía hay usos y costumbres y las mujeres son negociadas, ¿no? Como parte de usos y costumbres entre hombres. Y bueno,
Creo que no solamente tiene que ver con estos discursos, sino también discursos de poder, como decía yo antes, aquellas teorías que le explican, que le dan un sentido, que explican las causas y el origen de la violencia, que también la normalizan, y sobre todo los discursos de género que tienen que ver con los estereotipos, ¿no? En cuanto a los roles, en cuanto a las funciones que tienen los dos, tanto hombres como mujeres, y que nuevamente se ven asimétricos, en donde el hombre siempre va a tener el derecho, en donde la mujer va a tener las responsabilidades, en donde el hombre es el que tiene la oportunidad de tener la posibilidad de estar en el ámbito público, la mujer en el privado, y en todas estas consideraciones creo que hay mucho de la violencia velada, invisibilizada, y que obviamente pues está normalizada, ¿no? Sí, sobre todo la intoxicación psicológica que se ejerce pues el transnacionalismo a través de los medios de comunicación, ¿no? Diputada, ¿qué tan útil resultaría integrarse al programa educativo una materia específica sobre el tema de equidad de género con el objeto de reducir la violencia contra las mujeres? Fíjese que yo no creo que sea la vía de una materia, porque normalmente, o sea, el conocimiento que se da a través de una materia o de lo que sería la currícula escolar, pues es un conocimiento que se hace algo como exterior, ¿no? Y para mí el tema de la no violencia, que es un tema no solamente de género entre hombres y mujeres, sino, como le decía, también de género entre hombres, ¿no? Es una cuestión como de cambiar más bien toda la práctica educativa y toda la concepción de nuestra educación. O sea, yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, en las clases de historia se toma en cuenta y se enseñe el proceso mediante el cual las mujeres fueron marginalizadas de los derechos civiles al inicio de la sociedad moderna, ¿no? Es una larga historia que a lo mejor algún día hacemos un programa, no me voy a detener en eso, y cómo ha ido, y cómo fueron las mujeres luchando por el reconocimiento de estos derechos. Pero hay que hacer un cambio más radical, cambios, por ejemplo, en los libros de texto para que no existan, por ejemplo, imágenes machistas, todavía lo vemos, ¿no? Estas imágenes en donde el señor está sentado en su casa leyendo el periódico, ¿no? Y la señora limpiando, ¿no? Eso es o barriendo, o haciendo cualquier actividad, el niño jugando con algo de precisión y la niña haciendo, sacando su muñequita, que es la manera en como desde chiquititas, desde bebitas a las niñas, pues les dicen que ahí tienen ya su bulto, su karma natural, ahí carguen un monito, porque esa carga siempre les va a tocar a ellas, ¿no? Cuando es una cosa que como la un maternidad, estigma, ¿no? Como algo no, que y lo como señala. algo que les corresponde solo a ellas. Las mujeres son las que tenemos que cargar a los hijos y mantenerlos. Los hombres les dicen, son tus hijos, y tus hijos están haciendo esto, y tus hijos esto, y son hijos de ambos. Es decir, hay que cambiar toda la concepción, y no es solamente una materia. En la Cámara de Diputados, desde hace como 4 años, se están destinando recursos para un experimento que ya está bastante maduro desde mi perspectiva como experimento, que se llama Escuelas para la Equidad. Ha sido un ejemplo para muchos países, ha sido una experiencia que está premiada, pero ¿qué creen? La SEP no la generaliza. ¿Por Sigue qué? siendo, pues porque son esas preguntas que uno se hace. Dándose cuenta de las expresiones tan descarnadas de la violencia que hay en este país en este momento, tanto la violencia feminicida, tenemos 32,000 mujeres asesinadas de 1985 a la fecha, como la violencia homicida entre hombres, que debiéramos de estar haciendo el esfuerzo mayor para educar para una vida libre de violencia para hombres y mujeres. Porque si no lo hacemos, estamos realmente frente a algo muy grave, frente a algo muy profundo, que seguramente
la maestra en psicología tal vez nos pueda dar mayores pautas, porque yo creo que lo que está saliendo a través de todas esas expresiones de violencia en nuestro país es una ira contenida, porque no hay en este país formas de canalizar la protesta, la frustración, el encono y otra serie de cosas. Yo no estoy tan segura si erradicar todas las formas de violencia sea lo mejor, porque yo creo que la indignación es un sentimiento que a veces, una emoción que a veces puede ser muy emotiva, pero es muy necesaria. Si uno no se indigna y se traga el coraje, la frustración, la rabia por las situaciones en que uno vive, uno puede implosionar como está implosionando los jóvenes en México, porque no se les ofrecen alternativas. Maestra, su opinión al respecto. Es que escuchando a la diputada estaba yo queriendo también, cuando estábamos hablando de programas, estas materias acerca de cómo incursionarlas dentro de la educación de los niños, yo sigo pensando que también si no nos vamos al fondo, incluso las explicaciones que nosotros como psicólogos tenemos en las teorías que desarrollamos, las teorías que se desarrollan es acerca de la violencia, de cómo se origina, de verdad causa un impacto muy importante saber que si se sigue considerando o explicando a la violencia como una causa que no es responsabilidad del perpetrador, del victimario, y se explica a través de factores sociales o factores orgánicos, creo que estamos ahí cometiendo un grave error para impedirle incluso al hombre violento que se responsabilice. Hay una teoría desarrollada por Alan Jenkins, que es un terapeuta y un psicólogo estadounidense, que desarrolla un programa que comenté hace un momento acerca de cómo responsabilizar a los hombres violentos de sus actitudes violentas, en donde él habla de que toda teoría que explica esta violencia es un impedimento, ¿no? Son los impedimentos que le dan las pautas al hombre violento para explicar su violencia. Y creo que sí, definitivamente, si no nos vamos a la raíz de una estructura social en donde se permea, en donde se favorece relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, en donde si no somos conscientes de que desde los ámbitos políticos, religiosos, científicos, educacionales, en todos los ámbitos seguimos fomentándola, creo que va a ser como muy poco el impacto que puede hacer una materia en una escuela. Bueno, pues se nos está terminando el tiempo. Yo quisiera hacer una pregunta, 1 minuto para cada una, bueno, 2. ¿Cómo se ubica a México en el ámbito latinoamericano e internacional en materia de violencia contra las mujeres? Pues es un indicador muy alto. Usted se imagina, tenemos más o menos una tasa de mujeres asesinadas que va más o menos por ahí una tasa de 4 mujeres por cada 100,000 mujeres. Estamos hablando, como decía, de un promedio anual de 2,000 homicidios al año. Por ejemplo, en Guatemala es una tasa más baja. Los 3 países más violentos en contra de las mujeres en América Latina son en ese orden: México, Guatemala y El Salvador. Si nos comparamos con Europa, por ejemplo, en Europa, España, que es uno de los países que tiene más alto nivel en Europa de violencia en contra de las mujeres, tienen 50 feminicidios al año. Nosotros tenemos 2,000, ¿no? Entonces estamos hablando, Francia tienen 30, Alemania 20, o sea, estamos hablando de tasas muy reducidas de feminicidios, ¿no? Nosotros tenemos 2,000 al año. Maestra. No, bueno, yo creo que ya la respuesta la tiene ahí. Yo en ese sentido sí
soy como muy discreta en la información que yo tengo, pero bueno, también yo puedo verlo en el servicio terapéutico. De los 20 o de los 30 casos que llegan al centro, 5 o 10 están necesitando el servicio porque hay una relación de las mujeres violentadas o porque hay mujeres que sí, en todos los aspectos de violencia, en el psicológico, en el emocional, y siempre con la misma característica. Son discursos que se naturalizan, se normalizan, y bueno, yo consideraría que es ahí donde nosotros vemos el impacto que tiene este problema a nivel social. Pues muchas gracias por su participación. Pues nos despedimos en esta transmisión de A Fondo, no sin antes agradecer a la diputada Inchaustegui y a la maestra Soto su participación. Y agradecemos también a ustedes que hayan estado con nosotros a lo largo de toda esta media hora. Les recordamos que pueden escribirnos y mantener un contacto directo con nosotros a través de los cortes que hemos tenido, para que ustedes nos hablen a los teléfonos que aparecen en las pantallas o que aparecieron en las pantallas. A nosotros nos interesa escuchar sus opiniones, sus críticas y mantener un vínculo con usted que nos ve siempre a través de su pantalla. Gracias a nuestros invitados, a ustedes, y nos vemos en la siguiente transmisión A Fondo. Muchas gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.